Básicamente vamos a tocar los principios generales de atención en abuso de dependencia de alcohol en atención primaria, y es ya la introducción de qué hacer en términos generales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, el tratamiento para los problemas relacionados con el alcohol usualmente son efectivos, ¿no? Hay evidencia clara del asunto, y simplemente parte de esto lo vimos ayer, pero como ustedes ven, esta es la imagen de flujo sanguíneo cerebral. Específicamente en el lado izquierdo tienen el cerebro normal, en el lado segundo es un cerebro de una persona con problemas de alcohol, que es lo que se ve es problemas básicamente de flujo sanguíneo, es decir, hay una serie de vacíos en el flujo en el cerebro que usualmente se ven a los pocos años después que uno ha empezado a tener problemas con consumos excesivos. Y ustedes van viendo los otros, ya una persona con adicción a heroína. Cuando ustedes comparan, digamos, esta lámina con la lámina de cocaína, más o menos la cocaína está entre la lámina del alcohol y la heroína. Pero lo importante de esto es que si es que el paciente recibe un tratamiento, como ustedes ven, esto es un año después de tratamiento, definitivamente los cambios se dan. Es decir, así como habla, digamos, el Instituto Nacional de Alcohol y Drogas americano, digamos, la enfermedad o los problemas relacionados con alcohol son totalmente tratables y pueden mejorar y pueden realmente generar una rehabilitación integral de la persona. Básicamente las dimensiones de abordajes, usualmente los estándares oficiales de intervención en el área de sustancias son 6, como ustedes ven acá, ¿no? Es básicamente un abordaje integral, y dentro de estas 6 dimensiones inicialmente eran 5, es decir, empezaba con manejo de la intoxicación, abstinencia, manejo de las dependencias, manejo de condiciones físicas, trastornos psiquiátricos y manejo de la disfunción familiar. Pero en los últimos años se introdujo el tema del manejo a nivel motivacional, que ustedes lo van a ver ahora con Yolanda y con el grupo de psicología y como nivel, básicamente en el sentido de que esta dimensión se incluyó como una necesidad de la intervención. ¿Por qué? Porque realmente uno podía tener, digamos, la teoría muy bonita, ¿no? En términos de que, claro, acá hay que hacer un tratamiento así, asá, y cuando uno llegaba con el paciente se encontraba con una persona que no estaba preparada, digamos, para entrar en una abstinencia básicamente completa, y ahí venía el problema. O no estaba muy dispuesto a una intervención que uno le ofrecía. Entonces ahí venía ya la estrategia del terapeuta, que es la que tiene que manejar este asunto, y ustedes lo van a ver con mucho mayor precisión cuando vean, digamos, a continuación el tema motivacional. Ya después, como ustedes ven, evidentemente cualquier persona que va a manejar problemas, por ejemplo, con alcohol, tiene que conocer los efectos de la intoxicación, que lo han visto ustedes ayer, los efectos de la abstinencia, que también han visto algo. Nosotros vamos a reforzar algunos de estos elementos ya de la intervención, y la intoxicación y la abstinencia básicamente es la primera parte, ¿no? Pero definitivamente es solamente una parte, como vamos a ver. Ya la dependencia en drogas es básicamente ya el abuso o dependencia per se, y después siempre uno tiene que tener en cuenta que a veces la persona, como habíamos visto ayer en comorbilidad, por ejemplo, el 50% tenía un problema asociado. El tema, digamos, de las condiciones físicas muchas veces requiere una intervención adicional, de tal manera que esta dimensión también hay que observarla. La ventaja que hay en las personas que recién están empezando con problemas licores es que por lo general esta parte muchas veces no está muy comprometida porque recién está empezando, salvo que la persona tenga un accidente, un problema cerebral, una situación en donde ya ahí sí habría una relevancia en cuanto a esa parte física. Pero la gran proporción de los problemas por alcohol usualmente son a largo plazo. Es más o menos parecido a lo que es el tabaco, que realmente cuando uno hace intervención a veces es muy fácil hablar en términos de los efectos crónicos del pulmón, del cáncer, pero el joven realmente, como está fumando a los 18, 19 años, eso pues no lo ve y no lo aprecia, ¿no? Igual es en los problemas de licor, o sea, tienen que pasar muchos años muchas veces para que los sistemas empiecen a afectarse.
La dimensión 6 sí es una dimensión importante. Y es una dimensión importante, ¿por qué? Porque realmente, y acá ustedes ven esta intervención integral, siempre hay que intervenir a familia. Esta es una condición que de arranque nomás, desde cualquier grado de severidad del problema del licor hay que verlo. Por eso, desde el tamizaje, por ejemplo, siempre tenemos que tener una persona al lado. ¿Para qué? Para que nosotros certifiquemos lo que el paciente nos habla. Porque el paciente minimiza, el paciente oculta, el paciente trata siempre de atenuar su problema, y cuando va con el facultativo o con el agente de salud, muchas veces va a presentar una cara distinta. Entonces siempre nosotros tenemos que reforzar esa parte, y para eso la familia nos va a ayudar mucho en esa dimensión. Y el otro aspecto es que hay mucho problema en familia, como van a ver ustedes un poquito más cuando ya nuestra asistente social les habla un poco sobre familia y el problema de alcohol y sustancias, que se producen los cambios en la familia que generan necesidades de intervención, ¿no? El problema más serio que se genera en la persona con problemas de familia es la famosa codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es las reacciones que se generan en un familiar, ¿no?, que tiene una persona con problemas de alcohol y sustancias. Si bien es cierto, este término fue destacado mucho en el área de drogas y de alcohol, no es patrimonio solamente del tema de drogas, sino también la codependencia se ve mucho, por ejemplo, en patologías crónicas, por ejemplo, en demencias, por ejemplo, en cuadros crónicos en los cuales requiere un cuidado muy cercano. Y lo que pasa es que la persona empieza a enfermarse, la persona, en este caso el familiar, y empieza a tener una serie de actitudes, digamos, de sobreprotección. Por un lado, hay un grupo de ellos que se puede generar sobreprotege, no quiere ver al comienzo el problema y trata un poquito de justificar todos los problemas que pasa la persona, ¿no? Hay otra parte de la familia que, por ejemplo, puede ser muy agresivo, la mamá de repente sobreprotectora, el papá muy agresivo, trata un poco de pensar de que con la rigidez se va a controlar el asunto, con los castigos. Y hay otro grupo, por ejemplo, que asume una actitud, bueno, ese es tu problema, el hermano de repente mayor que agarra y dice, bueno, ese es tu problema y tú fíjate cómo resuelves el asunto, eso ya no me interesa, tú te metiste y tú fíjate cómo sales, ¿no? Entonces son las tres caras de un problema de familia, que son sumamente frecuentes las tres formas de codependencia que se suelen dar, y esas requieren pues intervención, y muchas veces van a ser asistidas específicamente en las intervenciones tanto a nivel individual como grupal, ¿no? Bueno, los estándares básicamente en lo que es tratamiento en dependencia ya vienen desde muchos años. Acá ustedes ven, justamente ayer estuvimos con Luis Alfonso. Luis Alfonso estuvo inicialmente, es un especialista, un psiquiatra, que estuvo en la CICAR, la Comisión Interamericana de Control de Drogas, que han sacado normas ya establecidas y estándares ya específicos, ¿no? Igualmente el Instituto Nacional de Abuso de Drogas americano también ha sacado ya estándares bien claros, es decir, que hoy en día ya tenemos estándares bien específicos en relación a la intervención, ya uno no está inventando la pólvora, como se dice. Y por el otro lado, el Instituto de Alcohol y Drogas americano, que es uno de los más representativos, y usualmente ustedes lo pueden encontrar esto en la web, usualmente ya da también insumos sobre cómo tratar a las personas con problemas de alcohol. Hay versiones en español también. Las siglas NIAA es del inglés, Instituto Nacional de Abuso y Alcohol Americano, ¿no? Y que realmente también facilita lo que puede ser orientaciones específicas para, en este caso, dejar de tomar desde atención primaria o desde las intervenciones específicas, ¿no? Entonces, realmente, igualmente la Asociación Americana también sacó inicialmente en el 9.6, como ustedes ven acá a la izquierda, el tratamiento, las prácticas clínicas para tratamiento de abuso de sustancias. Y por Europa tenemos el Instituto Nacional de Salud y Excelencia, que también sacó en el 2011 también los trastornos relacionados con alcohol, que va desde el abuso de alcohol hasta lo que es el tema, digamos, ya de las dependencias. Y en el 2007 hubo un añadido de la Asociación Psiquiátrica Americana en donde se puso la actualización de la intervención. De tal manera
Y todos estos están accesibles, básicamente libres en internet, o sea que en este momento no se puede decir de que no haya, digamos, orientaciones muy claras. Ya tenemos orientaciones que abundan en el tema, digamos, de sustancias, y nosotros lo que les hemos traído es un consolidado básicamente dirigido con muchos de estos insumos, pero específicamente para lo que es los primeros niveles de atención. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a principios? Como ustedes ven, la adicción es una enfermedad compleja pero tratable que afecta el funcionamiento del cerebro y el comportamiento. Básicamente ese es el primer principio, y lo que tenemos que tener en cuanto al licor es que las primeras fases del problema del licor, es decir, los abusos, cuando recién empieza el problema, es el momento más importante para la intervención, en virtud de que esta fase es una fase en donde todavía el cerebro no se ha sensibilizado y todavía podemos regresar de un consumo excesivo de vez en cuando a un consumo normal, versus una persona que ya avanzó y ya se volvió dependiente, descontrolada, consumo compulsivo. Ahí sí ya no hay retroceso. Cuando ya la persona cruzó esa línea, la línea del consumo descontrolado, ya dependiente, entonces, claro, el fin del tratamiento va a ser la abstinencia total en más del 80 o 90% de los casos. ¿Por qué? Porque esa persona vuelve a tomar y se va a descontrolar. En cambio, en las personas que tienen abuso, que recién están empezando, sí podemos hacer que aprendan, digamos, a consumos moderados después de una abstinencia parcial. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que es intervención en una persona que tiene consumo excesivo o que tiene abuso versus una persona que tiene dependencia, en donde ahí sí el tratamiento es ya mucho más drástico, y la persona a través de las intervenciones tiene que entender de que definitivamente tiene que dejar absolutamente el consumo. Entonces, acá sí podemos hacer mucho, ¿no?, en la parte de abuso, y me refiero bastante a lo que es adolescencia, bastante a lo que es jóvenes que recién están empezando. Entonces ahí sí podemos hacer realmente una diferencia específicamente, ¿no? Ahora, no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas en la segunda dimensión, y eso también es otra realidad, ¿no? Acá los tratamientos no se pueden sacar así como todos son iguales, no, porque hay unos que van a responder más a una forma de tratamiento que otra. Los tratamientos usualmente más aceptados son, por un lado, en lo que es abuso, consejería básica, consejería breve, ¿no? O sea, son tratamientos breves que los vamos a ir viendo, la doctora Ángel les va a explicar mucho más sobre esto. Y los tratamientos psicológicos básicamente son de corte conductual y cognitivo-conductual, son los más eficaces que se han visto en general en todas las latitudes, ¿no? Y esto ya es una evidencia en grado 1, es decir, evidencia ya afirmada y confirmada. Es decir, realmente las terapias, por ejemplo, profundas, psicodinámicas, psicoanalíticas, muy poco tienen acá, ¿no? O sea, se ha visto que estas, por ejemplo, muy poco son eficaces. Las más eficaces en todos los programas, tanto europeos como americanos, son conductuales, de consejería y cognitivas, específicamente cuando ya estamos avanzando mucho más, ¿no? Ahora, de otro lado, el tercer principio, el tratamiento debe ser fácilmente disponible en todo momento. ¿Y esto por qué? Porque la persona que tiene problemas con licor, básicamente, hay momentos en donde tiene, digamos, una luz de querer recibir un tratamiento, cuando estamos en las primeras fases, y ahí es donde uno tiene que aprovechar al máximo cualquier contacto que haya con un agente de salud. ¿Por qué? Porque realmente la persona, a veces la motivación es muy efímera, quiere de repente hoy día porque tuvo un problema serio ayer, entonces si definitivamente va y es acogido adecuadamente por un profesional médico o un profesional ya sea de salud, ya sea psicólogo o médico general, definitivamente es el momento para engancharlo. O sea, ¿cuál es nuestra idea fuerza? Enganchar al paciente. El problema es cuando de repente uno viene, bueno, pues oiga, si usted está tomando, ¿cómo se le ocurre que va a tener un problema así? Pues usted mismo se
se las busca. Muy distinto, es una forma muy agresiva, por ejemplo, de intervenir con el paciente diciendo, ¿para qué vine? Pues realmente, definitivamente este doctor me ha maltratado, en lugar de yo querer buscar ayuda, me reclama y me reniega. Entonces ahí perdimos ese enganche. Entonces el enganche es importante y ahí Yolanda con su grupo van a incidir en la parte esta motivacional, que es fundamental ese enganche. Nosotros tenemos que enganchar por lo menos que esa persona venga de aquí a unos 7 días, unos 10 días, y las terapias mínimas tienen que ser de unas 6 a 8 por lo menos al año, en las terapias breves. Las más eficaces son las que tienen, digamos, seguimientos por lo menos. Si no tenemos nosotros unos seguimientos, ¿cómo vamos a evaluar nosotros a esa persona y cómo vamos a evaluar esa terapia breve? La única forma de evaluarla es teniendo un seguimiento y ver qué pasó. Y siempre recordar de que esta situación tiene que ser validada con la información del paciente. El paciente, claro, puede haber cosas que nos quiere hablar a nosotros y decir personalmente, perfecto, pero siempre después de él, bueno, a ver qué pasa tu mamá, a ver qué pasa tu esposa, y nosotros a solas con la señora realmente conversar, porque a veces el paciente maneja a la señora, a veces hasta con la mirada, pobre que le digas algo. Entonces realmente hay ese tipo de cosas muy frecuentes. Entonces mucho hace, bueno señora, ya estamos acá, bueno, ya su esposo está allá, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Bueno, fíjese, efectivamente está mejor, el carácter le ha cambiado, ha dejado de tomar, si bien es cierto, ya no tomas 3 botellas, ahora está tomando, ha tomado una, o sea, definitivamente va avanzando. Y ahí es como tenemos que ir, digamos, avanzando en ese sentido, ¿no? Ahora, el abordaje debe ser de manera escalonada. Ese es el abordaje más aceptado en términos generales desde los primeros niveles de la atención, es decir, progresivo, siempre de menos a más. Ya las terapias de internamiento, de arranque, están siendo relegadas hace mucho tiempo y ese es uno de los temores que tiene el paciente cuando va con un facultativo, piensa que lo van a internar. Las terapias de desintoxicación perfectamente se pueden hacer por vía ambulatoria, más aún si la persona recién está empezando, o sea que es perfectamente manejable, ¿no? Entonces, los temores de la persona, ¿cuál es? El doctor me va a drogar, el doctor me va a sedar, el doctor realmente me va a internar. Esas cosas hay que reventarlas, no es necesario, ¿no? Perfectamente podemos empezar por vía ambulatoria. El 70-80% de los tratamientos, en términos generales, son ambulatorios. Y cuando usted ve la estadística americana, de miles de pacientes, la famosa base de TOPS y datos, realmente la gran proporción de los tratamientos son ambulatorios y solamente una pequeña proporción son internados. Y los internados son para los más severos, estamos hablando de los primeros casos. Entonces, en ese sentido, realmente la situación escalonada es que uno va primero por una vía, digamos, individual, ambulatoria, quizás el facultativo solamente. No funciona esto, entonces sabe que de repente aumentamos la frecuencia. Si lo hemos visto a las 2 semanas, pues lo aumentamos a la semana y así vamos avanzando. Si esto no funciona, bueno, sabe que necesitamos un poco de terapias más, o sea, ya viene la terapia, ya vamos avanzando en función a las necesidades, ¿no? El tema es que vayamos viendo indicadores específicos. Ahora, el tratamiento eficaz debe abarcar las necesidades diversas de la persona, no solamente su problema de abuso de alcohol y drogas, ¿no? Básicamente las necesidades que pueden haber no solamente son necesidades vinculadas al consumo, sino también esa persona puede tener problemas, por ejemplo, de corte académico, problemas de corte laboral, problemas personales psicológicos no resueltos, o problemas de una depresión menor que tiene, que realmente hay que atenderla. O sea que no solamente hay que fijarse si toma o no toma, sino básicamente qué otros problemas hay. Un padre muy agresivo, muy violento, que cree que las cosas se resuelven gritando. Simplemente el cambio de actitud del papá hace que el joven cambie definitivamente en su forma de responder y ahí estamos avanzando. Entonces esos cambios son realmente cruciales y pueden generar definitivamente situaciones variadas, ¿no? Ahora, para que el tratamiento sea eficaz,
es esencial que el paciente lo continúe durante un periodo adecuado de tiempo. La duración básicamente mínima para la desintoxicación, según los criterios del Instituto Nacional de Abuso de Drogas americano, es 3 meses, 90 días, ¿no? Eso es básicamente la desintoxicación cerebral. Y ese es otro concepto que ha cambiado, porque antes se pensaba de que solamente poniéndome un suero, yo me desintoxicaba y con eso era suficiente. Pues eso no. La desintoxicación cerebral es un mínimo 3 meses. Entonces, lo que tenemos que propender es que por lo menos esa persona esté con nosotros enganchada unos 3 a 4 meses, por lo menos, para uno poder decir, y eso es también lo que habla el NAIDA, para uno decir de que ha recibido un tratamiento mínimo, son de 3 meses de intervención, que puede ser pues intervención breve, uno cada 10, cada 15 días, uno al mes, pero mínimo son 3 meses que uno tiene que evaluar el impacto de lo que uno ha hecho con esa persona. Si no, realmente uno puede estar a veces fantaseando, ¿no? De que de repente le hizo una intervención y después con esa intervención mágicamente la cosa se dio, no. Y siempre realmente evaluar específicamente este asunto, ¿no? Ahora, como ustedes ven, por ejemplo, de los 100 programas, este es otro dato importante, de los 100 programas americanos, ambulatorios como hospitalizados, que abarcan cerca de 56.000 personas, dependientes de alcohol y sustancias, el 88 y 90% de los pacientes que lograron una abstinencia en los primeros 6 meses se mantuvieron así hasta el primer año de tratamiento. ¿Esto qué significa? Que los primeros 6 meses son fundamentales. Esos primeros 6 meses son los que nos van a marcar el paso de que la persona realmente pueda dejar de consumir. Y si ya en esos 6 meses aprendió factores de riesgo, situaciones de riesgo, personas, y realmente poder enfrentar, digamos, la situación, la probabilidad de que él siga así es muy alta los siguientes 6 meses, y ya con eso estamos avanzando bastante. Entonces, realmente la estabilización, por lo general, 6 meses, como ustedes ven, y ya después de ahí, realmente, si la persona ya ha aprendido, pues la probabilidad que se mantenga así el siguiente año es bastante alta. Entonces, más o menos ya tenemos un norte de cuánto tiempo mínimo más o menos tenemos que hacer el seguimiento en los casos que vamos asistiendo, ¿no? El otro dato importante, como ustedes ven abajo, es los ciclos. En los estudios que hubieron sobre terapias motivacionales, particularmente el aprochaje de Clemente, eso nació del tabaco, ¿ya? Y lo que se vio, por ejemplo, en las personas, y esa fue la experiencia con tabaco, ¿no? Las personas que querían dejar de fumar, pues en promedio hacían 5 intentones, 5 intentos, y después del 5.º intento finalmente dejaban de fumar, ¿ya? O sea, 5 intentos de intervención terapéutica. Eso se pasó ya después al resto de sustancias y se vio que efectivamente el hecho que el paciente haya dejado una vez no significa que ya perdió, no. A veces tuvo una intervención breve, ya bajó el consumo, estuvo bien 3 meses. Después hubo algún problema, una situación, nuevamente recae y hace otro programa, ahora se queda un poco más, de repente unos 3 meses con nosotros y después desaparece porque estuvo bien un año y al año de repente otra vez tiene otro desliz y realmente otra vez viene el descontrol y al tercer año recién toma conciencia de que tiene que hacer un seguimiento más prolongado. Ahí viene, digamos, el procedimiento. Así es el procedimiento, ¿no? O sea, realmente eso es lo que uno como agente de salud debe entender, que el proceso es así, hasta que finalmente ya sale y ya se mantiene una abstinencia ya sostenida y prolongada, ¿no? En la terapia individual y de grupo, además de otros tipos de terapia y conducta, son las formas más comunes de tratamiento, esto ya lo habíamos referido. Para muchos pacientes los medicamentos constituyen un elemento importante. En este rubro, el rubro 8, eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos medicamentos y prevención de recaídas. Antes, digamos, no había medicinas para dejar de tomar, ahora sí las hay. Antes, digamos, todas eran terapias psicológicas, terapias, digamos, de internación. Ya ahora hay medicinas que pueden facilitar, por un lado, el que uno pueda dejar de tomar, y esto lo vamos a ver mucho con más precisión cuando veamos medicamentos y prevención de recaídas. Y lo que se sabe es que los medicamentos bajan mucho el deseo de consumo, bajan la frecuencia de consumo, bajan la intensidad, y hay tratamientos inclusive aversivos
que también son útiles en los casos ya un poquito más resistentes. Pero las medicinas, hay medicinas específicamente para el licor. De otro lado, en cuanto a lo que es medicamentos para problemas de salud mental, sí es importante tener en cuenta también, ¿no? Si se sabe, por ejemplo, ¿no?, que los antidepresivos para dejar de tomar no hacen nada. Por ejemplo, la fluoxetina, sertralina, a usted le dan un alcohólico, no le va a hacer nada para que deje fumar, para que realmente baje el consumo, no le va a hacer nada, a menos que la persona tenga depresión. Ahí sí cambia el efecto. Si la persona tiene una depresión fuerte y uno le da el antidepresivo, sí, el antidepresivo va a bajar indicadores de consumo, va a bajar intensidad, va a bajar frecuencia, y ahí sí puede ser útil. Pero si la persona no tiene depresión, estamos perdiendo dinero porque no le va a hacer nada para que deje de tomar, ¿ya? Eso es con respecto a antidepresivos en los grandes metaanálisis que se han hecho. El tratamiento de cada paciente debe ser evaluado continuamente y, de ser necesario, modificado para asegurar que se mantenga a la par con cualquier cambio de su condición. Y esto, el tiempo, como ustedes ven, va a marcar el paso de las variantes y los cambios que tenemos que hacer. Si esa persona definitivamente ha estado con un tratamiento, por decir, cada mes, y vemos que definitivamente hay situaciones en casa, como nosotros lo vemos muchas veces en el instituto, en donde de repente todo el mundo trabaja y el paciente se queda solo, por ejemplo, no está trabajando y se queda solo en la casa. ¿Cómo se va a quedar solo en la casa? Pues, definitivamente él no puede estar pues toda la tarde solo. ¿Y quién está en la casa? No, doctor, porque él trabaja aquí, trabaja allá. No, ¿sabe qué? Tenemos que ver pues cómo estructuramos esto. Vamos a tener que apoyar, digamos, con un familiar que lo apoye, alguna actividad que pueda hacer, la terapia física que podemos intervenir, aspectos que realmente pueden generar, digamos, cambios en lo que es la intervención. Y lo propio se refiere a frecuencias. Si la persona, por ejemplo, está recayendo cada cierto tiempo, evidentemente de repente necesita pues grupos de A, como lo vamos a ver en la tarde también, que es otro grupo muy importante y que pueden ser de suma ayuda. Es decir, nosotros tenemos que ir cambiando en función a la evolución del paciente, ¿no? 10, muchas personas con problemas de alcohol también tienen otros trastornos mentales. Esto ya lo hemos visto ayer con precisión. La desintoxicación es la primera parte del tratamiento. Esto sí es otro dato importante. Y evidentemente, específicamente la desintoxicación es la primera fase nomás, pero no nos hablan nada. La desintoxicación sí puede permitir un enganche, porque si el paciente viene por una intoxicación, ya sea problemática o un cuadro de abstinencia, por ahí puede ser el primer enganche para derivarlo a un centro especializado, a un agente de salud. Bueno, ¿sabe qué? Sería bueno de que después de esto usted venga, porque usted tiene que seguir su tratamiento. Esto solamente lo único que le vamos a resolver es la situación aguda de momento, pero nada más. Y esto ya está bien establecido también. Desintoxicaciones no ayudan a mediano y largo plazo, solamente van a resolver el caso de momento nada más, ¿no? Pero sí puede ser una oportunidad para enganchar al paciente para que vaya a tratamiento. Eso sí puede ayudar mucho, y realmente, especialmente con mayor énfasis, más que el paciente, con la familia y la persona que viene con él. ¿Sabe qué? Mire, señora, tiene su problema, ya vemos que hay problemas con licor, sería bueno de que vaya a un centro, porque esto no va a quedar ahí. De repente se va a asustar, un par de semanas tranquilo, y después otra vez va a venir el problema, ¿no? El seguimiento es básicamente importante. Los indicadores de seguimiento establecidos son para dependencia, no hay indicadores para abuso, no existen. No existen indicadores para abuso, pero para dependencia sí. O sea, cuando una persona se vuelve dependiente, particularmente al alcohol, el seguimiento mínimo debe ser 5 años. Por eso es tan grave esta situación. Por eso es que tenemos que tratar de intervenir lo más temprano para evitar de que una persona, una vez que el paciente se sensibilizó cerebralmente y ya viene con el consumo de alcohol compulsivo, ya una vez que dejó el asunto, que puede ser en los primeros 6 meses a 1 año de tratamiento, hay que seguir lo mínimo 5 años. Ese es el criterio que da, digamos, los estudios de seguimiento más largos que se han hecho, especialmente el autor más representativo es Valiant,
que ha hecho más o menos seguimientos de 20, 30 años de pacientes con problema de licor en muestras americanas, y que revela pues de que el hecho que uno haya dejado de tomar un año, 2 años, habiendo sido dependiente, no garantiza que uno no pueda recaer. Y realmente lo que uno hace después que ya dejó de tomar, ¿no? Ya dejó de tomar, estamos 6 meses, 1 año de dejar de tomar, lo que tenemos que ver es que esa persona aprenda a manejar la vida, especialmente manejar el estrés, que no se sobreestrese, que sepa manejar conflictos y situaciones diversas, y que realmente esa persona esté en capacidad de enfrentar la vida, porque lo que más se altera después que uno ha tenido problemas así, es que la puerta del consumo se convierte como un pretexto para cualquier cosa, que me fue mal con mi esposa, que me fue mal, digamos, en el trabajo, que me fue mal aquí, que me fue mal allá, o que realmente tuve una situación muy grande y en ese sentido la situación queda ahí, ¿no? El tratamiento no solamente tiene que ser voluntario para ser eficaz, eso sí es importante, y muchas veces hay que presionar. La gran proporción de veces hay que hacer una presión. No es una presión con una pistola, ¿no? Pero sí es una presión muchas veces indirecta, ¿no? La presión, por ejemplo, que ejerce la familia es fundamental. Presión para, oye, ¿sabes qué? Ya esto ya no lo podemos tolerar, ya son 3 veces en este mes que te has desbandado. Entonces sería bueno, ¿sabes qué? Que vayamos a consultar, porque así no podemos seguir, ¿no? Y definitivamente esa presión de familia hace mucho, y las presiones básicamente de trabajo pueden ser otras que son muy poderosas. O sea, la presión de trabajo es muy poderosa. Las personas que han tenido y que en el trabajo, digamos, lo aceptan y definitivamente lo quieren ayudar porque es un trabajador muy eficiente, el trabajo puede ser poderosísimo como agente de presión, muy poderoso, porque si en el trabajo entienden el problema, definitivamente la cosa puede ser extraordinaria para un seguimiento, ¿no? Porque ahí ya le dicen, bueno, ¿sabe qué? No, acá haz un paréntesis de 1 mes, recibe tu tratamiento, hacemos el ajuste y nuevamente empiezas a trabajar con los seguimientos del caso, ¿no? Entonces, las presiones son importantes, las presiones legales también son muy, muy eficaces, y especialmente lo que nosotros queremos hacer es tener una alianza con lo que es el grupo del Ministerio de la Mujer en términos de presión, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito más presiones. El uso de drogas durante el tratamiento debe ser supervisado constantemente, ya que pueden ocurrir recaídas durante el tratamiento. Eso se refiere a drogas ilegales. No, mucho cuidado en una persona joven que está con problemas de licor y que simplemente pensemos que todo es el licor. Siempre hay que hacer un toxicológico urinario, que se lo pueden hacer en cualquier laboratorio, y el toxicológico urinario sale de repente que aparte de tomar también estaba con marihuana o también estaba con coca, y ya se complicó. Y si es el caso, definitivamente eso necesita pues un control. La única forma objetiva de controlar es el toxicológico, no hay otra forma, porque la persona puede consumir coca y realmente cada vez que esa persona con uno está de lo más normal, ¿no? Cuando recién está empezando, ¿no? Los programas de tratamiento deben incluir exámenes básicamente de VIH, SIDA, especialmente nosotros en el instituto, producto del tema, digamos, de consumo, dentro del protocolo está evaluar, siempre hacer los depistajes de VRL, HIV, cosa que realmente se le informa al paciente, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya se ha visto del efecto clásico que produce el licor con respecto al famoso síndrome de miopía del licor, que se da, y esto ya está estudiado, inclusive en nuestro medio un estudio muy interesante que hubo con una muestra en el norte, en donde la persona en estado sobrio sabe todas las medidas de control de la CTC, es decir, la enfermedad de transmisión sexual, sabe el condón, sabe esto, sabe lo otro, pero cuando está tomado se olvidó del asunto. O sea que hay una miopía mientras que está tomado, y eso es frecuente. Entonces, y más aún si la persona es un poco promiscua, más riesgo todavía. Entonces ni siquiera se acuerda dónde fue, cómo fue y qué pasó, y resulta que se infectó. Y ustedes saben que las infecciones de transmisión sexual, muchas tienen síntomas muy inespecíficos inicialmente y después entra en una fase latente, es decir, la infección sigue y uno ni cuenta se da hasta que ya la cosa está bien avanzada. Entonces estos depistajes son importantes, especialmente si hay consumos y las famosas lagunas, consumos exagerados, muchas veces, por ejemplo, en jóvenes, jóvenes que de repente están empezando a tener excesos con licor. Básicamente el tema de la enfermedad de transmisión sexual son vitales. Y bueno, y acá yo cierro
para dar paso a la parte motivacional. Y como ustedes ven, básicamente esto es un proceso y así tenemos que verlo como proceso en términos generales. Muy bien, muchachos.